Durante décadas, el mundo ferroviario ha repetido que el Big Boy estadounidense fue la cumbre absoluta del vapor, la locomotora tan grande que parecía imposible superarla sin romper las leyes de la física. Sin embargo, en los archivos polvorientos de la Unión Soviética existe el rastro de una máquina aún más extrema, una locomotora tan larga, tan rígida y tan ambiciosa que hacía que incluso los gigantes norteamericanos parecieran moderados. Su nombre fue AA-20, y su historia es la de un coloso diseñado para impresionar al mundo, pero que terminó convertido en una advertencia. En la década de 1930, la Unión Soviética vivía bajo el impulso feroz de los planes quinquenales. La industrialización no era solo un objetivo económico, era una misión ideológica. El acero, el carbón y el grano debían moverse desde las regiones mineras hasta los centros industriales con una eficiencia que simbolizara la superioridad del sistema. Cada tonelada transportada era una declaración política, y cada máquina construida debía demostrar que el socialismo podía igualar o superar a cualquier potencia capitalista. En ese contexto nació la idea de crear una locomotora que no solo cumpliera con las necesidades logísticas, sino que estableciera un récord. No bastaba con mover trenes pesados. Había que construir la locomotora más grande jamás concebida sobre un bastidor rígido. La designación AA-20 combinaba política e ingeniería. Las letras honraban a Andrei Andreyev, figura influyente del aparato soviético, y el número hacía referencia a la estricta carga por eje de 20 toneladas que debía respetarse para no destruir la infraestructura existente. El desafío era enorme. Las vías soviéticas no estaban diseñadas para soportar cargas por eje tan altas como las que toleraban los rieles estadounidenses. En lugar de aumentar la carga individual, los ingenieros decidieron distribuir el peso sobre más ejes. El resultado fue una configuración casi surrealista. 14 ruedas motrices distribuidas en 7 ejes acoplados, montadas sobre un único bastidor rígido que se extendía más de 33 metros de extremo a extremo. En términos prácticos, eso significaba que la locomotora tenía más ruedas motrices continuas que cualquier otra máquina de vapor construida hasta entonces en un solo chasis. No era articulada como el Big Boy. No tenía una bisagra central que le permitiera adaptarse a las curvas. Era una barra de acero gigantesca diseñada para mantenerse dentro del límite de 20 toneladas por eje mientras maximizaba la fuerza de tracción teórica. Sobre el papel las cifras eran deslumbrantes. Con un peso cercano a las 140 toneladas y cilindros de 740 milímetros de diámetro, la AA-20 prometía un esfuerzo de tracción comparable, e incluso superior en teoría, al de algunos de los gigantes occidentales. Su hogar previsto era el corredor entre Moscú y el Donbass, una arteria vital para el transporte de carbón y acero. La construcción comenzó con la forja de sus marcos en Alemania, en talleres capaces de manipular piezas de ese tamaño antes de que el ensamblaje final se realizara en Voroshilовgrad, en Ucrania. Desde el principio quedó claro que no se trataba de una locomotora ordinaria. Era un prototipo en el sentido más puro de la palabra, única, experimental y cargada de expectativas políticas. El fuego de su enorme hogar debía quemar carbón soviético de baja calidad, abundante pero pobre en poder calorífico. Para compensarlo, se diseñó una parrilla gigantesca de 12 metros cuadrados, capaz de alimentar una caldera de dimensiones igualmente colosales. Cada elemento respondía a la misma lógica: aprovechar los recursos existentes sin reconstruir miles de kilómetros de vía. Sin embargo, bajo esa lógica elegante se ocultaba una tensión estructural evidente. Un bastidor rígido de más de 30 metros con 7 ejes acoplados tenía que enfrentarse a la realidad de las curvas y ondulaciones del terreno soviético. Las ruedas centrales carecían de pestañas para permitir cierto juego lateral y los ejes extremos contaban con desplazamiento limitado, pero la física no desaparece por decreto. En los talleres, los mecánicos observaron con mezcla de admiración y preocupación la compleja red de bielas que conectaba los 7 ejes motrices. Más de 10 metros de varillaje debían transmitir el esfuerzo de los enormes cilindros a cada rueda. Cada articulación, cada pasador, cada cojinete debía soportar fuerzas que multiplicaban las tensiones habituales. La A-20 no era solo grande, era extrema en cada decisión de diseño. Y cuando finalmente salió a la vía para sus primeras pruebas en 1934, la pregunta dejó de ser si era impresionante, porque eso ya estaba fuera de discusión. La pregunta pasó a ser si una máquina de tal rigidez podía sobrevivir en una red ferroviaria que no había sido diseñada para ella. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no fue un colapso instantáneo.
sino una revelación gradual de que la grandeza en el papel puede convertirse en fragilidad cuando se enfrenta a la realidad del acero, la curva y el desgaste constante. Las primeras pruebas de la A20 no comenzaron con descarrilamientos espectaculares ni con fallos catastróficos inmediatos, sino con algo mucho más inquietante para cualquier ingeniero: señales pequeñas, repetidas y persistentes de que el sistema completo estaba siendo llevado más allá de su zona cómoda de operación. En los informes iniciales, los equipos de mantenimiento registraron desgaste acelerado en los cojinetes de las bielas de acoplamiento, aumento anormal de temperatura en ciertos pasadores y vibraciones que no coincidían con las curvas habituales de una locomotora convencional. El problema fundamental no estaba en la potencia bruta, sino en cómo esa potencia se distribuía y se absorbía. 7 ejes acoplados en un bastidor rígido significaban que cualquier irregularidad en la vía, cualquier ligera depresión o desviación lateral, se transmitía a lo largo de más de 10 metros de varillaje metálico. En locomotoras más cortas, esas variaciones se disipan con mayor facilidad, pero en la A20 se amplificaban. Cada uno de los enormes cilindros de 740 milímetros generaba un empuje considerable en cada carrera. Ese empuje recorría la biela principal, se distribuía a través de las bielas secundarias y terminaba en los 7 ejes motrices. La longitud total del conjunto hacía que incluso una mínima desalineación produjera torsión en el sistema. Con el paso de los kilómetros, esa torsión generaba desgaste que ningún programa de lubricación podía eliminar por completo. En paralelo, la infraestructura comenzó a dar señales de estrés. Aunque cada eje respetaba el límite de 20 toneladas, el bastidor rígido transfería las fuerzas dinámicas directamente a la vía sin la flexibilidad que ofrecían diseños articulados. En tramos rectos, el efecto podía pasar desapercibido, pero en curvas la historia cambiaba radicalmente. La distancia entre el primer y el último eje motriz era tan grande que la locomotora, al entrar en una curva cerrada, ejercía presión lateral considerable sobre los rieles. Las ruedas centrales sin pestaña ayudaban a reducir la resistencia, pero no eliminaban la fuerza lateral. Inspectores de vía comenzaron a reportar ensanchamiento del ancho de vía después del paso de la A20, así como traviesas dañadas y placas metálicas deformadas en desvíos. Las agujas, diseñadas para locomotoras más cortas y con menor distancia rígida, sufrían especialmente. En varios puntos, se observaron fallos en los mecanismos de cambio tras el paso del prototipo. No era que la locomotora destruyera la vía en cada recorrido, pero sí dejaba tras de sí una secuencia de reparaciones que anulaban la supuesta ventaja económica de no reforzar la infraestructura. La enorme caja de fuego, pensada para aprovechar carbón de baja calidad, presentó otro desafío inesperado. El combustible soviético, con alto contenido de ceniza y menor poder calorífico, requería una alimentación constante y uniforme para mantener la presión adecuada. En mañanas frías, el equipo de fogoneros debía trabajar sin pausa para sostener el nivel de vapor necesario. La gran superficie de parrilla, lejos de ser una solución mágica, se convirtió en una zona difícil de gestionar térmicamente. Cuando la presión descendía por debajo del umbral óptimo, el rendimiento se resentía, y la locomotora podía perder velocidad en pendientes que, en teoría, debía dominar sin esfuerzo. Esa caída de presión no era dramática, pero sí suficiente para poner en duda la supuesta superioridad operativa del diseño. A esto se sumó un problema estructural en los acoples estándar de la red soviética. Aunque la A20 estaba diseñada para generar un esfuerzo de tracción impresionante, los enganches que conectaban los vagones no siempre estaban preparados para soportar ese nivel de fuerza. En algunas pruebas, se registraron roturas de acoples bajo carga, lo que obligaba a detener el tren y reorganizar la formación. Cada incidente alimentaba la misma conclusión incómoda. La locomotora había sido diseñada para maximizar cifras teóricas, pero el ecosistema ferroviario completo no estaba dimensionado para acompañarla. Los descarrilamientos, cuando ocurrieron, fueron la consecuencia más visible de esa tensión acumulada. No eran necesariamente a alta velocidad. En ciertos casos bastaba una curva pronunciada a velocidad moderada para que la rigidez del bastidor forzara a las ruedas exteriores a presionar con exceso el riel, generando un levantamiento parcial en el lado interior. La combinación de longitud rígida y tolerancias limitadas en la vía dejaba poco margen para absorber imperfecciones. En los talleres de Vorosilovgrad, los mecánicos comenzaron a registrar intervenciones cada vez más frecuentes. Los cojinetes requerían reemplazo antes de lo previsto, las bielas mostraban marcas de fatiga y los ejes centrales sufrían esfuerzos que superaban las estimaciones iniciales. La idea de que distribuir el peso en más ruedas reduciría el impacto sobre la vía resultó cierta en términos estáticos, pero incompleta en términos dinámicos.
La A-20 no rompía las reglas por carga por eje, pero sí por comportamiento estructural. Mientras tanto, otras locomotoras soviéticas, más convencionales y menos ambiciosas, seguían cumpliendo su trabajo con mayor previsibilidad. No batían récords, pero tampoco exigían intervenciones constantes ni provocaban cierres temporales de línea. El contraste empezó a ser evidente. La locomotora que debía demostrar la superioridad industrial del sistema se estaba convirtiendo en un proyecto costoso, complejo y difícil de justificar en operaciones regulares. Y aún así, la presión política hacía que admitir el fracaso no fuera una opción inmediata. El experimento debía agotarse hasta que la evidencia fuera imposible de ignorar. Lo que estaba en juego no era solo una máquina, sino la narrativa de que el gigantismo podía traducirse directamente en eficiencia. La siguiente fase de pruebas sería decisiva, porque no solo pondría a prueba la resistencia mecánica de la A-20, sino la paciencia de una red ferroviaria que comenzaba a resentir el peso de una ambición demasiado grande para sus propios rieles. A medida que las pruebas continuaban y los informes técnicos se acumulaban en despachos donde la política y la ingeniería compartían la misma mesa, la A-20 empezó a revelar que su verdadero problema no era una pieza concreta ni una avería aislada, sino la interacción constante entre su escala descomunal y una red ferroviaria que jamás había sido concebida para algo así. La locomotora no era simplemente grande, era rígida en una proporción que convertía cada irregularidad del terreno en una prueba de resistencia estructural. El bastidor único, que se extendía más de 33 metros, no ofrecía la flexibilidad de una locomotora articulada. En Estados Unidos, diseños como el Big Boy habían adoptado una solución pragmática: dividir el conjunto motriz en dos unidades conectadas por una articulación que permitía negociar curvas sin transferir toda la tensión lateral a la vía y al propio chasis. La A-20, en cambio, se mantenía fiel a la idea de un solo cuerpo, una columna vertebral de acero que pretendía dominar la geometría del trazado en lugar de adaptarse a ella. Esa decisión de diseño era coherente con la lógica de simplificar mecanismos complejos, pero en la práctica generó una cadena de efectos que pronto se volvieron imposibles de ignorar. En curvas cerradas, la distancia entre el primer y el último eje motriz obligaba a las ruedas a describir trayectorias ligeramente distintas, algo que solo podía compensarse parcialmente con ruedas centrales sin pestaña y juego lateral limitado en los ejes extremos. Cuando la vía no estaba perfectamente alineada, el resultado era un aumento de la fuerza lateral que presionaba los rieles hacia afuera. Los inspectores comenzaron a documentar un patrón repetitivo: ensanchamiento del ancho de vía en secciones donde la A-20 realizaba pruebas frecuentes. Las traviesas de madera mostraban grietas, y las placas de fijación se aflojaban con mayor rapidez que en tramos donde operaban locomotoras convencionales. Aunque cada eje respetaba el límite de 20 toneladas, la suma de fuerzas dinámicas transmitidas por el bastidor rígido producía tensiones que superaban las expectativas teóricas. El problema no se limitaba a la vía. Internamente, la complejidad del sistema de bielas se convirtió en un foco constante de mantenimiento. 7 ejes acoplados significaban una cadena continua de varillas que debían mantenerse alineadas bajo cargas elevadas y variaciones constantes de nivel. Cada punto de articulación era un potencial punto de fatiga. Los registros de taller mencionaban desgaste acelerado en cojinetes y casquillos, así como signos de flexión visible en las bielas cuando la locomotora arrancaba con carga pesada. La fase de arranque era especialmente crítica. En ese momento, el par generado por los enormes cilindros actuaba con mayor intensidad sobre el conjunto. La fuerza debía transmitirse de inmediato a todos los ejes, y cualquier mínima diferencia de adherencia o irregularidad en la vía generaba un esfuerzo asimétrico que recorría la estructura como una onda. Lo que en locomotoras más pequeñas podía absorberse con relativa facilidad, en la A-20 se amplificaba por la longitud del sistema. A esto se sumaba la dificultad de mantener presión de vapor estable con carbón de baja calidad. La parrilla de 12 metros cuadrados era una solución pensada para quemar grandes volúmenes de combustible pobre, pero su tamaño también implicaba que la distribución de calor debía ser extremadamente uniforme para evitar puntos fríos y pérdidas de presión. En días fríos, los fogoneros enfrentaban una tarea agotadora, alimentando el hogar sin descanso para sostener el rendimiento requerido. Cuando la presión descendía por debajo de los valores ideales, el esfuerzo de tracción real quedaba por debajo de las cifras teóricas. Esa diferencia entre potencia prometida y potencia efectiva alimentaba la percepción de que la locomotora no cumplía plenamente con las expectativas que se habían construido en torno a ella.
En varias ocasiones los acoples estándar de la red soviética mostraron signos de incapacidad para soportar el esfuerzo máximo que la A-20 podía generar. Aunque el diseño de la locomotora había sido concebido para distribuir su peso dentro de los límites aceptables, no todos los componentes del sistema ferroviario estaban preparados para acompañar esa ambición. La ruptura de un acople durante pruebas de carga no era solo un contratiempo técnico, sino una señal de que el ecosistema completo necesitaba reforzarse si la locomotora iba a operar regularmente. Los descarrilamientos, aunque no siempre espectaculares, comenzaron a aparecer en los informes con una frecuencia preocupante. En ciertos tramos con curvas pronunciadas, la rigidez del bastidor y la presión lateral acumulada provocaban que alguna rueda interior comenzara a trepar ligeramente el riel. A velocidades relativamente bajas, la locomotora podía volver a asentarse, pero en otras ocasiones, la pérdida de alineación requería intervención inmediata. Cada incidente implicaba horas de recuperación, reparaciones en la vía y nuevas inspecciones en la locomotora. El tiempo fuera de servicio aumentaba, y con él crecía la pregunta que nadie quería formular en voz alta. Si el objetivo era mover más carga con menos inversión en infraestructura, ¿cómo justificar una máquina que obligaba a reforzar la vía y a multiplicar el mantenimiento? En paralelo, locomotoras soviéticas más convencionales continuaban prestando servicio con fiabilidad razonable. No eran récords mundiales, pero tampoco exigían una revisión completa de la red para operar con seguridad. Esa comparación silenciosa erosionaba la narrativa de que la A-20 era el camino inevitable hacia el futuro. La presión política que había impulsado su creación se convirtió en un factor incómodo. Admitir que la locomotora no era viable significaba reconocer que el gigantismo no siempre era sinónimo de eficiencia. Sin embargo, la acumulación de evidencia técnica hacía cada vez más difícil sostener la ilusión de que bastaba con ajustes menores para resolver los problemas. Finalmente, la decisión de retirar la locomotora del servicio regular no se presentó como una derrota, sino como una conclusión técnica prudente. La A-20 fue trasladada al polígono de pruebas de Shcherbinka, donde permaneció almacenada durante años, convertida en una presencia inmóvil que recordaba tanto la audacia del proyecto como sus límites. En ese momento, la locomotora más larga y ambiciosa jamás construida sobre un bastidor rígido dejó de ser una promesa y se transformó en una advertencia. Su tamaño, que debía hacer que los gigantes extranjeros parecieran pequeños, terminó siendo la característica que la condenó. Y la lección que emergió de su breve vida operativa fue clara para quienes supieron leerla. En el ferrocarril, la grandeza no se mide solo en metros y toneladas, sino en la capacidad de convivir con la infraestructura que la sostiene. Durante casi un cuarto de siglo, la A-20 permaneció apartada del servicio activo, estacionada en el polígono de pruebas de Shcherbinka como una sombra inmóvil de lo que alguna vez fue presentado como el símbolo de una nueva era ferroviaria. No hubo ceremonias públicas que celebraran su retirada ni comunicados que la declararan un fracaso. Simplemente dejó de aparecer en los horarios y en los informes operativos, reemplazada por locomotoras más convencionales que, aunque menos espectaculares, resultaban más compatibles con la red existente. La decisión de no producir más unidades fue tan silenciosa como reveladora. En un sistema que había promovido la grandeza industrial como prueba de superioridad ideológica, la ausencia de continuidad hablaba por sí sola. La A-20 no había sido concebida como una máquina experimental sin consecuencias. Había sido diseñada para convertirse en modelo de referencia en la locomotora que lideraría un nuevo estándar de transporte pesado sobre rieles soviéticos. Sin embargo, la realidad demostró que el salto entre la teoría y la operación cotidiana era demasiado amplio. Comparar la A-20 con el Big Boy estadounidense ilumina la diferencia esencial entre dos filosofías de diseño. El Big Boy, con su configuración articulada 4884, distribuía su longitud y peso en dos conjuntos motrices unidos por una articulación central. Esa solución permitía que la locomotora se adaptara a curvas cerradas y a variaciones del terreno sin transmitir toda la rigidez al bastidor y a la vía. Además, operaba sobre una infraestructura diseñada para soportar cargas por eje mayores, con rieles más pesados y traviesas reforzadas. La A-20, en cambio, se vio obligada a respetar un límite estricto de 20 toneladas por eje debido a las condiciones de la red soviética. Para maximizar la potencia dentro de ese límite, los ingenieros eligieron aumentar el número de ejes acoplados en un solo bastidor rígido. La solución parecía elegante en términos de cálculo estático, pero no consideró plenamente las consecuencias dinámicas de un chasis de más de 30 metros enfrentándose a curvas y ondulaciones frecuentes.
Mientras el Big Boy fue concebido como una herramienta para resolver un problema operativo concreto en las montañas del oeste estadounidense, la AA-20 nació bajo la presión de demostrar que el país podía construir la máquina más grande del mundo. La diferencia puede parecer sutil, pero define el destino de ambas locomotoras. Una fue diseñada desde la infraestructura hacia arriba, la otra desde la ambición hacia abajo. En términos de mantenimiento y fiabilidad, el contraste también resultó decisivo. El Big Boy utilizaba componentes estandarizados y una arquitectura articulada que, aunque compleja, estaba alineada con las prácticas de mantenimiento existentes. La AA-20 introdujo un sistema de varillaje extraordinariamente largo y sometido a tensiones elevadas que exigía intervenciones frecuentes. Cada desgaste prematuro en cojinetes y cada ajuste en las bielas añadían horas de trabajo y reducía la disponibilidad de la máquina. El impacto sobre la vía fue otro factor crítico. Aunque el límite de carga por eje se respetaba, la rigidez del bastidor generaba fuerzas laterales que aceleraban el deterioro en curvas y desvíos. La promesa inicial de mover más carga sin reforzar miles de kilómetros de infraestructura se desvaneció ante la evidencia de reparaciones constantes y cierres temporales para mantenimiento. Con el paso del tiempo, el relato oficial dejó de mencionar la A20 como un ejemplo de éxito y comenzó a tratarla como una curiosidad técnica. En un país que produjo miles de locomotoras de vapor durante el siglo XX, la existencia de un solo ejemplar ya indicaba que el proyecto no había alcanzado el nivel de confianza necesario para replicarse. No se conservó ninguna pieza significativa para exhibición pública, y cuando finalmente fue desguazada en 1960 no quedó más que fotografías y registros fragmentarios. La desaparición física de la locomotora contribuyó a su condición casi mítica. A diferencia del Big Boy, que hoy puede visitarse y contemplarse como símbolo tangible de una era, la AA-20 sobrevive únicamente en imágenes en blanco y negro y en páginas de archivo que describen sus dimensiones descomunales. Esa ausencia material alimenta la fascinación porque convierte a la locomotora en una figura casi legendaria, un gigante que existió lo suficiente para dejar huella pero no lo suficiente para consolidarse en la memoria colectiva. Más allá de su destino concreto, la historia de la A20 ofrece una lección sobre los límites del gigantismo. En entornos industriales, aumentar la escala puede ofrecer ventajas reales, pero solo si el sistema completo está preparado para sostenerla. Una locomotora no opera en el vacío. Depende de la vía, de los acoples, del combustible, de los talleres y de la logística que la rodea. Si uno de esos elementos no evoluciona al mismo ritmo que la máquina, la grandeza se convierte en una carga. La Unión Soviética continuó desarrollando locomotoras potentes y eficaces después de la A20, pero ninguna volvió a intentar un bastidor rígido de semejante longitud. La experiencia demostró que distribuir peso en más ejes no resuelve automáticamente los problemas dinámicos asociados con la longitud y la rigidez. La articulación, la compatibilidad con la infraestructura y la fiabilidad diaria resultaron más determinantes que el récord de tamaño. Al final, la locomotora soviética, que debía hacer que los gigantes extranjeros parecieran pequeños, terminó revelando que el tamaño no es una garantía de superioridad. Su existencia fue breve, pero suficiente para mostrar que la ingeniería no se rige únicamente por la ambición política ni por el deseo de romper marcas. Se rige por la interacción entre diseño y entorno, por la capacidad de integrarse sin destruir lo que la sostiene. Hoy, cuando se menciona el Big Boy como símbolo de la era del vapor, pocos recuerdan que existió un coloso aún más largo sobre un solo bastidor. La A20 no logró el reconocimiento duradero que sus creadores esperaban, pero dejó una enseñanza que trasciende su fracaso operativo. En el ferrocarril, como en muchas otras industrias, la verdadera grandeza no se mide solo en metros y toneladas, sino en la armonía entre potencia, estructura y realidad.